Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, invitado de súper lujo que me va a acompañar del otro lado de la pantalla, gracias a la tecnología, no hay que hacer tantos kilómetros, a don Eduardo Paíno, presidente de la Asociación Españoles en el Mundo, que ya le he avisado que todo el que llega aquí tiene que trabajar bastante y el trabajo empieza por autopresentarse. Así que, Eduardo, bienvenido. Y explícale a la gente quién es don Eduardo Paíno. Sí, buenos días, Laureano. Bueno, yo soy un gallego emigrante que emigré a la República Dominicana hace ya casi 40 años y que me desarrollo aquí en el país, en el ámbito comercial, y también que desarrollo, junto a otros muchos compañeros, hemos desarrollado una labor de voluntariado social, de asistencia a la comunidad española en el país. Soy gallego y bueno, y español, evidentemente. Sí, claro, supongo que una cosa lleva a la otra. Por ahora. Pues de momento, si no hay movimiento, Y si no hay esperemos que movimientos no. extraños. Sí. No, esperemos que no, por Dios. Pues nada, gracias por la autopresentación. Para los residentes españoles en la República Dominicana, doy fe que Eduardo Paíno es toda una institución, todo un referente. O sea, es imposible que haya un español que no conozca a don Eduardo Paíno, porque su trayectoria en el mundo asociativo y en esa manera tan estratégica y tan creativa de vincular a la ciudadanía con las instituciones públicas, especialmente con la Embajada de España en Santo Domingo y con el gobierno español, pues la verdad es que ha hecho mucho bien a mucha gente que no siempre están bien informados, que no siempre están bien orientados. En fin, hay un gran trabajo a lo largo de 3 décadas en todo eso. Estamos, por cierto, que siempre se me olvida esa parte. Para los que estáis conectados en vivo, en directo, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter, que sepáis que podéis utilizar el chat en cualquiera de esas plataformas para hacer vuestras preguntas. Aprovechad, los que estáis en vivo, para hacer vuestras preguntas a don Eduardo Paíno, del tipo que sea. Aquí el único límite es el del respeto y el de elemental sentido común. Y esas preguntas pues se van a proyectar en pantalla y serán respondidas en tiempo real en la medida en que esas preguntas pues vayan llegando y vayan apareciendo por ahí. Ahora sí, cierro la parte de avisos parroquiales. Para empezar un poco de cero y pensando un poco quizá en aquellos españoles que no saben nada de toda esta trayectoria y de todo este trabajo, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el CRE? Siglas de Consejo de Residentes Españoles. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el CRE? Sí, bueno, el CRE, el Consejo de Agentes Españoles, es una institución amparada en un Real Decreto y orden ministerial con un trasfondo de ley electoral española. Es un órgano consultivo que representa a los ciudadanos españoles delante del consulado. Fue creada en el gobierno de Felipe González en 1993, si no me equivoco, y tiene como misión trasladar la inquietud de los españoles hacia el consulado. ¿Por qué? Porque el consulado y la embajada, sobre todo el consulado, representa al gobierno, representa al Estado español y al gobierno. ¿Quién representa a los ciudadanos? Entonces se entendió que los ciudadanos españoles debían tener una vía de vehicular sus inquietudes hacia el consulado. Cuestiones de tipo general y cuestiones particulares que requieran especial interés. Eso básicamente. Bueno, un saludo a Vianney y a Bastián Reyes, que ya están interactuando por el canal de YouTube. Eduardo, otra pregunta para aclarar mejor esto. Un ciudadano que no esté asociado y ahora se está enterando de que existe el CRE, ¿de qué manera puede vincularse o de qué manera puede participar un poco en la vida cívica y social y política del Consejo de Residentes Españoles? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, participar, o sea, cualquier ciudadano español
puede ser, como dice la Constitución, puede ser eh, elegible, elector y elegible. El que quiera ser miembro de un CRE solo tiene que participar, participando en una, o sea, formando una plancha electoral. De todas maneras, nosotros, el CRE, y en concreto las candidaturas y los CREs, en los cuales españoles en el mundo tienen una posición resolutiva y decisiva, nos gusta la democracia directa. Nos gusta salir a la calle, nos gusta hacer reuniones con la población, primero por dos cuestiones. Primero, para comunicar lo que nosotros queremos y segundo, para nutrirnos de la opinión de los ciudadanos. En los CREs que yo he estado, que yo he presidido, y en algunos que tampoco he presidido, pero que los componentes lo consideraban, nos reuníamos periódicamente con las comunidades en los pueblos y en las vecindades, ¿no? Inclusive en la capital. Pues como ejemplo, pues algo muy importante, dado que en el Consejo de Residentes influyen dos ministerios, uno el de Exteriores, pero también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el tema de pensiones, asistencia sanitaria y todo esto, pues traer a los consejeros de trabajo con sede en Venezuela, porque el Ministerio de Trabajo tiene su sede central para el Caribe en Venezuela, y incluye República Dominicana y incluye Colombia. Pues, pues hemos hecho aquí en la capital, en Bávaro, muchos sitios, hemos traído al consejero para que clarifique el tema de las pensiones, de cómo acceder a la asistencia sanitaria, de los niños de la guerra, los no contributivos, en fin, los programas sociales, los viajes del inserso en su momento cuando los había, los programas de ayudas, todo esto. Entonces, para nosotros no se trata solo de reunirnos en el consulado y hablar con las autoridades y manifestarles nuestra inquietud, trasladar, sino creemos que hay que desbordar el marco del CRE, el marco de reunión, digamos, a puerta cerrada, y salir a trabajar con las comunidades en aquellos temas que a las comunidades les interesen. Por ejemplo, pues el tema de la ley de memoria democrática, el tema de la nacionalidad, en sentido general, temas de pensiones, asistencia social, bueno, cuestiones de interés general que serían muchísimas. El hecho, un dato que yo no sabía, una curiosidad interesante, el hecho de que la sede, eh, entiendo que del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con sede en Venezuela, ¿eso representa algún tipo de inconveniente? ¿O hoy en día con las tecnologías no tiene tanta importancia donde esté la sede? Bueno, en su momento, pues sí, sí, podía significar que todo lo que se hace aquí tiene que pasar por allá. Es una pequeña trama. Pero hoy en día también hay que decir que el trabajo que hace la Oficina de Empleo y Seguridad Social que cita la embajada, que no tiene nada que ver con el consulado, es otro ministerio que está la incumbente, se llama Gabriela Varela, hace un trabajo extraordinario. Siempre fue una reivindicación del CRE, en el CRE que yo he presidido, que yo estaba, de que se ampliara el personal. Hace unos años se amplió de 2 a 3, fue una vieja reivindicación del Consejo de Residentes, ¿no? Después la persona se fue algo así inconcluso, porque la persona se fue para Nueva York y que volvimos a 2 y estaba muy saturado. Ahora se ha vuelto a tener 3. La Consejería en Venezuela y el Gobierno, siguiendo la reivindicación del CRE, histórica, ha cumplimentado que haya 3 personas trabajando. Sí, no, yo no le veo sí que tenga mayor inconveniente hoy en día. Y la Y tecnología, perdona, y la tecnología supongo que ayudará mucho a estos trabajadores a conectarse con su sede central en Caracas. claro, eso es lo primero que he pensado. ¿Cada cuánto tiempo se eligen los representantes del Consejo de Residentes Españoles y cuántos miembros conforman ese consejo? Sí, se elige cada 4 años y eso varía según países, según el censo. Aquí se eligen 7 titulares y 3 suplentes. En orden, hay una cuota de género, tiene que haber un 40% de cada género, ¿no? En el caso de la plancha de españoles en el mundo, si no me equivoco de memoria, hay un 50% de hombres y de mujeres.
Esta candidatura es una candidatura en alianza. Hemos hecho un acuerdo con un grupo de jóvenes que han desarrollado una extraordinaria, valga la redundancia, labor en asistiendo de forma desinteresada a cientos de personas que quisieron o que quieren y que están para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Hemos hecho una alianza reconociendo su labor altruista y bueno, ahí en eso estamos, ¿no? Fantástico. Y ahora sí, vamos a aterrizar al contexto inmediato. Hay convocadas elecciones para este domingo. Estamos emitiendo un lunes festivo. Evidentemente, los que escuchen esta grabación posteriormente en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast, pues esto va a ser un producto enlatado. Pero aunque sea un producto enlatado, yo creo que va a haber informaciones que tienen validez permanente que pueden ser útiles para cualquier residente que viva en la República Dominicana de entrada. Así que le doy ese valor. Eh, ¿Por qué, si no he entendido mal la información que me has pasado, por qué hay una sola candidatura para este proceso electoral? Creo que originalmente había 4 o 5 y se han ido cayendo todas. ¿Qué es lo que ha estado Bueno, pasando? había 4, en principio. Una no fue admitida por el consulado, ¿no? Y eso se refleja en el acta, la primera acta que se puede ver en la página web del consulado entrando en el apartado de comunicación. Ahí está no fue aceptada. Supongo por no cumplir requisitos. No sé exactamente qué requisitos han sido, pero eso es por llegar tarde al plazo de presentación. Porque te diré que eso se convoca 2 meses antes. Se convocó el 15 de enero y se venció el 15 de marzo. Como el 15 de marzo era domingo, la ley española permite un día más, o sea que estamos hablando del 16 de marzo. Ahí había que presentar las candidaturas con 50 avales cada candidatura y con la aceptación de los candidatos, por supuesto. Cada aval firmado de puño y letra con copia de pasaporte o DNI. Bien, quedaron 3. Bueno, entonces quedaron 3. Se formó una comisión electoral, porque estas elecciones las rigen una comisión electoral que está formada por los representantes de cada plancha, 3, y por los centros y asociaciones que lo deseen de la comunidad, en un número no mayor de 5. Esa comisión electoral es la que rige y ordena las elecciones al Consejo. Está presidida por el cónsul general, que es el presidente, y él elige a un secretario. Todos tienen voz y voto, menos el secretario, que tiene voz pero no voto, que es el que levanta acta. Entonces, se aprobaron esas 3 planchas por la Comisión Electoral. La Comisión Electoral se reunió y fijó que las elecciones se celebrarían el domingo 10, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, empezó la campaña. Empezó la campaña, cada uno con con su problemática y con sus argumentaciones. He de decir que yo de las, a una de las candidaturas no la conocía mucho. La segunda, Renovación Española, que ya estuvo en las elecciones anteriores, pues una candidatura muy decente, con gente que conocemos, de familias del país conocidas. Bien, la candidatura muy bien. La segunda candidatura, imagino que también, porque pero no los conocí, no los conozco, gente nueva en estas lides, ¿no? Bueno, para nuestra sorpresa, se retiraron, se retiraron hace una semana, se retiraron y entonces al retirarse no supimos los motivos. Sé, porque me lo dijo a mí el cónsul, que me lo encontré, me dijo que mandaron una carta diciendo el por qué, pero ni la Comisión Electoral ni la Comunidad Española de la República Dominicana conocen los motivos. El hecho de haberse retirado, pues nos deja a nosotros solos para competir. Eso conlleva varias cuestiones. Una de las cuestiones es que limita la participación democrática, ¿no? Porque el que es un órgano colegiado que compone la defensoría, digamos, de la comunidad. Y una característica muy especial, que cree que se presenten 2 planchas
o 3, con que voten 20 o 15 o 10 o 18. Ya se constituye el CRE. Sin embargo, con una hay que sacar el 7% de los votos. El 7% en este censo, que es de 26.300 y pico, significa una cifra mágica, muy bonita. A mí me gustan las cifras. Es 1.842 votos para constituir un CRE. Lo cual requiere un esfuerzo, que lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda, pero es una meta que hay que trabajarla mucho, porque decir que en ningún sitio del mundo nadie que se presente solo, que esté solo, porque aquí no nos presentamos solo, aquí alguien rompió la baraja para que no hubiera elecciones. ¿Por qué se rompió esa baraja? Bien, porque no estaban preparados, cogieron miedo, no lo sé. El asunto es que la ley establece que dentro de 6 meses hay una nueva convocatoria. La ley establece que aquellos consejos que no se presente nadie o aquellos que no se puedan constituir por el motivo que fuera, en 6 meses hay una nueva convocatoria. Imagino que mis queridos compatriotas piensan que van a ir mejor preparados dentro de 6 meses. Yo esto lo consideramos que es una actitud antidemocrática, porque las elecciones se van a ganar o se van a perder, y que deberían participar. Yo los conmino aquí, con todo cariño, a que reconsideren su posición y que se reintegren al proceso. No sé qué dirá la ley, pero no habría ninguna oposición por españoles en el mundo de que reconsideraran su posición y se presentaran. Sería una gran alegría que participaran el domingo. A ver, yo entiendo, y a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, pero yo entiendo que el hecho de que sea una candidatura única nos pone frente a dos posibles escenarios cuando se haga el recuento de votos. Un primer escenario es que la única plancha que se está presentando, que es la de españoles en el mundo, pues gane y saque ese 7% de votos, que son 1.842, según has dicho tú. Sí, Y entonces tendríamos un Consejo de Residentes Españoles conformado por 7 miembros, que los 7 serían de la misma plancha. ¿Es correcto? sí, correcto, claro. Sí, los Y 7. entonces, el segundo escenario es que no se llegue a esa cantidad. Y entonces, si se hace un recuento de votos y no se llega a esa cantidad, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que si no se llega a esa cantidad, no se constituye el CRE y dentro de 6 meses, como dice el Real Decreto y orden ministerial, se iría a otra convocatoria, donde se pueden presentar los mismos, otros pueden cambiar de candidatos porque serían partir de cero. Había que volver a coger los avales, todo el mismo proceso. Y ahí, pues, veríamos, ¿no? Tendrían 2 meses para prepararse. Bueno, espero que se preparen, porque en estas cosas pasa como aquellos estudiantes que dejan los estudios para última hora, después suspenden y dicen, bueno, pero voy en septiembre, pero en septiembre vuelven a hacer lo mismo. Tienen 3 meses para estudiar, no estudian nada y en una semana quieren estudiar todo. Entonces tuvieron 2 meses para prepararse y no, parece que no se prepararon, porque si no, no hay una explicación. Nosotros esperamos que el consulado a la comisión electoral le entregue el por qué. O sea, el por qué, porque tú te imaginas, Laureano, que un partido político o una plancha deportiva de un club se retire de unas elecciones y no le explica a sus votantes el por qué se retiró y que se esparzan rumores. Los rumores que hay por ahí, bulos, en la época de la desinformación, son variados, ¿no? Es decir, inclusive de que no hay elecciones. Hay gente que corre esa campaña contraria, a la chita callando, ¿no? No tiene ningún sentido. Dejar a una comunidad sin representación, porque además te voy a decir una cosa. Aquí no nos estamos jugando el presupuesto de la Diputación de Pontevedra o de la Comunidad de Madrid de millones de euros. El órgano es un órgano consultivo que representa la voz y el sentir de la comunidad y que hace un trabajo voluntario. Tiene una asignación de 2.000 euros justificados con facturas para gastos corrientes. Es decir, papelería y tal. Entonces no tiene sentido. O sea, lo lógico es elegir un CRE lo más plural y lo más potable posible. Bueno, aprovecho esta mini pausa para saludar. Mucha gente se está conectando al canal de YouTube y hay otro buen grupete que están
en la plataforma de Twitter. No tengo manera de ver cuántos están por LinkedIn, pero por ejemplo aquí estoy viendo a Joana Castro, un cordial saludo, igualmente a Ariana Labrada, a Abneira 26, a Nasha Nicole Fernández, a Joana Castro, en fin, muchísimas gracias a todos los que os estáis conectando y podéis preguntar lo que queráis a Eduardo, porque no creo que me vaya a hacer quedar mal. O sea, él se comprometió a que podía responder preguntas, inquietudes, etcétera. Llegados a este punto, tú estás presentándote a fecha de hoy, en el momento que se está emitiendo esto, por la única plataforma que se está presentando a ese proceso electoral. Pero me gustaría que explicaras un poco qué es Españoles en el Mundo, porque no es una agrupación que se une solamente para presentarse a las elecciones, sino que es una asociación, para entendernos, una ONG, una asociación sin fines de lucro, que viene haciendo un trabajo constante en favor de los migrantes españoles que residen en la República Dominicana. Entonces, explícanos un poco qué es Españoles en el Mundo. Por un lado, esa vertiente asociativa, por otro lado, esa vertiente como de plancha, candidatura, que al final son dos caras de una misma moneda, porque la idea de formar parte del Consejo de Residentes es para poder hacer un mejor trabajo y más coordinado con las instituciones públicas. Pero en fin, explícanos esa parte. Bueno, la asociación está fundada en 1998, si no me equivoco, tendría que verlo. Y la asociación tiene unos principios de solidaridad y de igualdad con la emigración, de defensa de sus derechos, tanto colectivos como individuales. Y el trabajo que desarrollamos es básicamente de asesoría y de defender los derechos de los ciudadanos. Hemos hecho programas, un programa muy interesante, con poca rentabilidad electoral, porque la gente que fue la asistencia a presos españoles en las cárceles, en los años 90, y después hemos hecho cursos, hemos hecho seminarios, pero realmente no tenemos una estructura administrativa, digamos. Somos todos gentes y mujeres, hombres y mujeres, que trabajamos y dedicamos a nuestras actividades privadas y desarrollamos nuestra actividad básicamente en torno al Consejo de Residentes, ¿eh? Asesorando, ayudando, orientando en todos los temas que le interesan a la comunidad. Es importante destacar que el Consejo de Residentes tiene una importancia vital y no solo por lo que significa en el plano local, porque traslada sus inquietudes al consulado, que a veces son muy importantes y hemos desarrollado batallas muy importantes en el tema de las residencias, en el tema de la cedulación, en fin, sería muy largo de contar todas esas historias. Y a veces que cambian la vida de la gente por cosas muy pequeñas, pequeños detalles. Por ejemplo, el entrar con el teléfono en el consulado, que antes estaba prohibido, que un señor mayor o cualquiera pueda llamar a un taxi para que lo venga a buscar a la puerta, que no hay parqueo. Son cosas sencillas que ha conseguido el CRE. Pero voy a ir un poco más arriba. Del CRE, que es el que elige el presidente elige el secretario. En unos meses, el Ministerio de Exteriores convoca una elección dentro del CRE para elegir el consejero general a la ciudadanía española en el exterior. Y ahí ya estamos hablando de un foro que representa a consejeros de todos los países. Los pequeños tenemos uno, pero hay otros que tienen dos, inclusive tres, Alemania, Argentina. Y ese foro se reúne, dividido en cuatro comisiones, en cinco comisiones, mejor dicho, se reúne con todos los altos cargos de la administración, secretarios de Estado, subsecretarios, de todo tipo. Entonces, ahí se plantean también de manera consultiva, pasando por comisiones y por el Pleno, temas que le interesan a la comunidad española a nivel global. ¿Eh? Se ha hecho una extraordinaria labor con el tema de la ley de memoria democrática, tanto como con la ley de memoria histórica en el pasado, como intentos de cambio en el Código Civil para dejar ya estas leyes que salen puntuales y modificar de una vez para todas el Código Civil, de forma que el acceso a la nacionalidad no dependa de un periodo de tiempo limitado, ser nieto de
sino que esté en el Código Civil. También la reforma del Código Civil para que las esposas de españoles que lleven, esposas o esposos, que lleven cierto tiempo casados accedan a la nacionalidad, como era antes de 1975. Entonces hay que verlo en ese contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de que hay 3.200.000 españoles residiendo en el exterior. Eso es la fuerza de los CRES, esa es la fuerza del Consejo General. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es la política y todos sabemos cómo piensan los políticos. Y 300.000 es un botín electoral para los políticos. Si en un momento dado hay un tema que se presente con fuerza e insistencia, como ejemplo el cambio de la ley electoral, que de una manera realmente negligente el Partido Socialista, el Partido Popular y los nacionalistas catalanes, vascos y tal, eliminaron el derecho a voto con el famoso voto rogado. Si no hubiera CRES y si no hubiera Consejo General, no habría derecho a voto. Tardamos 11 años en reuniones interminables y una matraca en la prensa constantemente para que restituyera el tema del voto. Yo sé que hay gente que le importa un bledo votar, pero es un derecho constitucional y a partir del voto tú puedes exigir tus derechos y tu bienestar para la población y tu calidad de vida. Pues eso es la importancia de los CRES, que no solo es las cosas domésticas, que es también a nivel global. Y es la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no conocen, que no juegan al golf con las autoridades, que no acceden por la distancia geográfica o que tienen a alguien que los represente. Y hay veces que hay que hablar con alguien para defender a una persona que por desconocimiento o por humildad o por no entender los trámites necesita asesoría. Y en esto yo quiero felicitar al grupo de mejores de mujeres que ahí tú has dicho, Laureano, que son Bianmi, Milkis, Rosa Vieira, que está con nosotros, Joana, Ariana Labrada, porque han hecho una labor extraordinaria. De hecho, se está viendo en las redes la cantidad de testimonios de familias enteras que están agradeciendo su labor, una labor por la cual mucha gente cobra muchos miles de dólares. Ya lo hacen de manera altruista. Menos mal que en la sociedad en estos tiempos existe gente que me voy a tirar flores a mí mismo, que nos dedicamos a esto, porque si no, el mundo sería mucho peor de lo que es, que ya bastante lo es. Totalmente de acuerdo. Yo sé que esto tú lo dices con buena intención y no hay ningún narcisismo en este asunto. Por cierto, un saludo a Vianney. eh, la conocí de rebote a través de Twitter ayer o antes de ayer y la seguí. Porque me parece que hay que crear una red, como tú me enseñas, hay que crear una especie de red de solidaridad que tiene que empezar por las plataformas de redes sociales para que las redes físicas puedan sostenerse. Yo creo que tienen que retroalimentarse mutuamente. Me da miedo preguntarte esto porque creo que me sé la respuesta y lo mismo me viene un ramplinazo, pero te lo voy a preguntar. Adelante. El Consejo de Residentes Españoles en República Dominicana está centralizado o descentralizado. Me explico, porque claro, no es un secreto para nadie que hay dos tipos de personas. Los que viven en la ciudad capital en Santo Domingo, que tienen acceso a cualquier organismo público, y después están el resto de la gente que normalmente tienen que dar un viajecito para cualquier cosa que necesiten en la ciudad capital. ¿Esto también es así del lado español o esto está medio descentralizado? Ilústranos. Descentralizado, vamos a ver, el CRE se suele reunir en la capital, pero por lo menos en los años que yo fui presidente y antes también cuando había otra gente que dirigía el CRE se reunía periódicamente y visitaba las comunidades principales, inclusive las no principales. Yo he estado en reuniones públicas, donde hay audiencia pública del CRE con el cónsul y con la persona, la incumbente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sitios tan remotos como Duvergé. Imagínate que hubo colonia española, así mismo, en Azua, en Boabá de Piñal, en Río San Juan, muchas veces, en Santiago de los Caballeros,
En las terrenas, que fue un fracaso tremendo porque querían, al final fueron 5, pero también nos reunimos. Es lo mismo 5 que 500, la cuestión es dar servicio. ¿Qué te voy a decir? En San Pedro de Macorís, en Punta Cana, en ese CRE. Últimamente, yo ya en el CRE estoy en minoría y últimamente, pues no, esa tradición se perdió. Cuando hablo del CRE, me refiero a todo el CRE. No refiero a una reunión que vaya presidente acompañando al cónsul, a una reunión ahí que no se sabe. Yo hablo de la institución, que es el CRE con las autoridades, que realmente al final interviene todo el mundo, pero las autoridades son las protagonistas, son las estrellas, porque la gente lo que quiere es tratar directamente sus problemas. Y el formato siempre fue colectivo, uno intenta encauzarlo para que no haya peticiones individuales y muchas veces, si los cónsules son asequibles, reúnen aparte con aquellas personas que tienen algún problema particular que no han podido resolver porque no lo comprenden o porque es muy difícil. Y a nivel ya de la colectividad, pues se plantean cuestiones de tipo general. Sí, es muy interesante. Democracia directa, yo creo en eso. ¿eh? Y no solo cuando estén las autoridades, sino el CRE de Españoles en el Mundo y Ley de Memoria Democrática, si ganan las elecciones, llevaremos reuniones temáticas sobre los temas de interés fuera de la sede consular. Ahora, también explico una cosa, el CRE puede invitar a cualquier especialista a las reuniones del propio CRE a puerta cerrada si el CRE lo considera sobre algún tema pues estadístico o de lo que sea, o que tenga necesidad, cualquier especialista. Don Luis Olaya Báez, a través del chat de YouTube, y te estoy proyectando su comentario. Comentario pregunta, dice, excelente participación. Pregunta, ¿cómo está la coordinación de las facilidades dentro del consulado para el desarrollo de las elecciones? ¿Ya está todo coordinado? Pregunta él. Bueno, yo no estoy en la comisión electoral, está nuestra compañera Ariana Labrada, que ha desarrollado un trabajo excepcional, la difícil tarea de estar en la comisión electoral, y yo imagino que estará todo ya organizado. Creo que la comisión no se ha reunido, está fuera de plazo, espero que se reúna mañana o pasada y se den ya los últimos toques. Una Imagino que pregunta muy sí. importante, porque esto ya es el domingo. ¿Qué documento hay que llevar para poder ejercer el derecho al voto? El DNI, el documento de identidad y el pasaporte. No importa que esté vencido, la cuestión es identificar, porque uno se identifica con el pasaporte y con el DNI y automáticamente te miran en el censo, supongo que tendrás que firmar, yo no estaba ahí en la mesa, y coger la papeleta y dársela al presidente de la mesa, habrá vocales, presidente e interventores, y echarlas en la urna. Y al final de ese proceso se contea. Al haber una sola plancha es muy sencillo. Cuando hay varias planchas la cosa es más complicada porque es un tema proporcional en función de la ley de Hong y se saca sobre un coeficiente y el coeficiente se saca de sumar todos los votos, se saca el cociente electoral que después se divide por el número de participantes de votos de cada plancha y los restos se aplican al mayor. Es complicado. Eduardo, para estar seguro, cuando dices y, ¿quiere decir que hay que llevar los dos documentos o es uno de los dos No, documentos? uno de los dos. Uno de O los sea, si dos. llevas, No, si llevas DNI, no necesitas llevar no, pasaporte. Si llevas no, no, pasaporte, no, no hace falta que lleves DNI. no, porque vas a usar uno solo, no vas a enseñar los dos, sí, uno solo. Es importante no Perfecto. olvidárselo en casa. Yo ya he visto gente que va a votar por Españoles en el Mundo, precisamente, un amigo mío se lo olvidó, tiene que volver a casa, imagínate tú el lío. Sí. Ojalá no seamos una plancha que hace gala de poca memoria, porque Mm, ese es un olvido que sale caro. sí, bueno, esperemos que no. Fatal. ¿Alguna ¿De qué pregunta hora a qué más? hora? ¿De qué hora a qué hora es la De votación? 9, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Consulado General de España, sito en la Avenida Independencia. Es un domingo, se supone que va a haber poco tráfico, ¿no? Como los domingos son maravillosos en la capital. Sí, debe ser el único día que es maravillosa la capital. Sí,
sí, sí. O un Viernes Santo o cosas así. Sí, 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 no, Semana Santa también es maravilloso. Lo demás después es Bueno, un tapón. ¿Alguna pregunta más? dice Ariana que hasta el momento todo va marchando para las elecciones del 10 de mayo, o sea que va todo bien. Eh, Estupendo. Te voy a preguntar algo que yo creo que ya has respondido casi en su totalidad, pero por si acaso te has dejado algo en el tintero. Gente que, estoy pensando sobre todo en la gente que vive a lo mejor en Bonao, en Santiago, en Las Terrenas, en Puerto Plata, sitios que implica una logística y un costo de tiempo y de dinero ir a votar. ¿Por qué ir a votar? Si quieres, plantearlo incluso desde la óptica puramente egoísta. ¿Por qué ir a votar? Bueno, ir a votar porque vas a tener voz. Vas a tener voz y vas a participar en asuntos que te conciernen como comunidad. O sea, hay gente que se queja, que dice, güey, la residencia dominicana es un dolor de cabeza, hay una temporal que son 5 años, cuesta carísima, después una permanente también que es por 10 años, por tener la definitiva y tal. Bueno, muy bien, sí, son dolor de cabeza. Si no tienes a alguien que presione para que el gobierno español firme un acuerdo bilateral en materia de residencia, pues lógicamente pues seguirá siendo un dolor de cabeza. Estuvo por aquí el otro día el ministro Álvarez, y bueno, el ministro encantador, diciendo que a nuestros hermanos dominicanos los van a regularizar y dar facilidades en España, de lo cual nos alegramos muchísimo. Creo que es justo que al que esté ilegal en un país lo regularicen para que esté dentro del sistema y se facilite su vida. Nos alegramos. Pero lo que le pedimos, que si ese dominicano, ese hermano dominicano, arregla su residencia por un costo de un documento X por 20 euros, a nosotros no nos cobren 300 y se acorten los Y, plazos y se y vuelva, eso, y se y vuelva, y se eso, y vuelva. eso se está logrando o no se está logrando. Bueno, eso es una reivindicación. Eso de se está logrando, hay que pelearlo. Estas peleas no son nada fáciles. Es decir, hay que echar el pleito. Y eso es en el Consejo General. Y eso es mandando comunicaciones. Y el CRE es el organismo que lo va a conseguir. Esto lo pongo yo como ejemplo. ¿eh? Pues hay otros ejemplos, ¿no? Pero es un tema que a la gente le incumbe. Como también, por ejemplo, sabemos que existe un convenio bilateral en materia de pensiones, de seguridad social, y que existe un convenio bilateral en materia de doble tributación. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se puede firmar un convenio en materia bilateral en materia de divorcios? ¿Eh? ¿Por qué la gente se casa, registra su matrimonio, después se divorcia, no lo sabe, o si lo sabe, tiene que ir a divorciarse en España? ¿Por qué no se establece un acuerdo bilateral de forma que los divorcios, mediante la documentación pertinente, sean válidos en ambos países? Es una fuente inagotable de conflictos y de problemas. Totalmente. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí. Joana Castro hace un comentario que me parece interesante para que lo retroalimentes. Dice, españoles en el mundo no solo te representan el consulado español, también en las oficinas gubernamentales de la República Dominicana. O sea, frente al Estado Dominicano, entiendo que está diciendo. Eso es correcto, supongo. Bueno, eso es un tema, vamos a ver, no tiene jurisdicción. La jurisdicción del Consejo de Residentes no tiene jurisdicción. Ahora bien, eso también depende un poco de lo que uno quiera, ¿eh? Porque en un momento dado, como españoles en el mundo, se puede, como cree, no, salvo, porque yo lo he hecho. Yo me he entrevistado con la Junta Central Electoral. He tenido una vez hora y media de conversación agria con el director general de Migración hace unos años con la ley, pero con autorización y acompañado de una encargada de negocios de la Embajada de España. Pero por cuenta propia, no se puede, pero se consigue. Pero en ese marco, un marco institucional de representación hacia el consulado. Por cierto, Paino, una pregunta. Esta sí que es recién salida del horno y ojalá puedas decirnos algo. Eh, ¿Qué hay que hacer para renovar la cédula ahora que está todo el mundo en renovación de cédula? ¿La cédula del extranjero aguanta hasta que se vence la tarjeta de migración? Ya nos entendemos. ¿O hay que hacer algo extraordinario? Danos un poco de luz.
Bueno, vamos a ver, esa pregunta me la hago yo. Lo que sí yo te puedo contar, que hace el año 2000, yo creo que 14 o así, de repente nos quisieron venir a meter una multa, de 2.500 pesos porque querían que coincidiera la cédula dominicana con la residencia. Bueno, me dijeron que tenía que pagarlos, sino que fuera a protestar a ¿cómo se llama? A la Junta Central Electoral, perdón por el lapsus, sí. Allí fui, me atendió un exquisito y educadísimo funcionario que me trajo mi expediente, y me dijo que bueno, que eso se había determinado así, que no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, bueno, pero no puede ser, porque yo tengo una cédula, que es un documento oficial del Estado Dominicano, que se me vence el 10 de diciembre. Y ustedes 3 meses antes no me pueden poner una multa para que coincida. Porque 2.500 multiplicado por toda la colonia española, pues son unos cuantos millones. Bien, con ese asunto me fui a donde el cónsul general y le dije, señor cónsul, la estafa perfecta. Esto es lo que está pasando con... El cónsul fue a ver al director de la Junta Central Electoral y me llamaron y me dijeron, señor Paíno, este asunto suyo está arreglado. Le dije, no, es que no es el mío, es el de todos los españoles. La cédula, entiendo yo, a tu pregunta, te cuento esa historia del pasado. Ahora estamos en lo mismo. La cédula, entiendo yo, que se tiene que renovar cuando se venza y coincidiendo con la residencia, que es como está ahora, salvo que la autoridad dominicana diga lo contrario. Yo es lo que entiendo. Ahora, la verdad no lo sé. Yo tengo una cédula que se vence el 10 de diciembre. No me puede, Pues, no me puede, claro, pues la mía se vence muy cerquita de esa fecha también. claro. Hombre, si me la quieren renovar antes, que lo digan. Ahora, que no vengan poniendo multas sin sanciones. Yo lo que digo es que no pueden multar ni sancionar a aquel que tiene un documento oficial del Estado con una fecha de vencimiento. O sea, en eso siempre estamos en el aire, siempre hay no se sabe, una desinformación. Los dominicanos lo tienen claro, tienen un proceso claro, pero nosotros extranjeros, yo entiendo que es cuando se venza el documento y cuando se renueve la residencia. No, en mi cabeza también, pero mi cabeza no necesariamente va a coincidir Bueno, con pues la si la cabeza. tuya, pues si la tuya, que es un profesor y un intelectual, imagina la mía, que soy un humilde español, ¿eh? Hombre, Eduardo, por Dios, no te tires tan abajo, que hay gente. Por Dios. Ah, mira, Joana Castro, mira, dice algo interesante y te lo pongo en pantalla. Dice Joana Castro, ahora mismo la Junta no tiene plástico para los extranjeros. Si es por Bueno, plástico, pues ya está. pues ya, pues Joana Castro, que por cierto le mando un saludo, que es una excelente trabajadora social, que ha resuelto miles de papeletas a familias enteras de memoria democrática, lo dejó claro. Si no tiene plásticos para extranjeros, que no se puede, ya. Ahí ya está clarísima la... Gracias, Joana. Pues a Joana, aunque veo que está muy atenta, tengo mucho interés, porque soy trabajador social, tengo mucho interés en contactar con ella. A ver si después Paino, don Eduardo Paino nos hace de puente para que podamos contactar. Nada, pues se va acercando el tiempo vuela. Llevamos 43 minutos y tú pensabas que esto iba a ser pesado. Déjame ver si se me ha quedado algo en el tintero para que después no me vaya yo arrepintiendo. Ah, bueno, una cosa que has dicho antes, fuera de aire, y me parece tan importante que quiero que lo digas en el aire. Eh, el Consejo de Residentes Españoles, el CRE, es un órgano consultivo no vinculante, porque si no, después la gente puede crearse unas expectativas que no se corresponden con la realidad. Explícanos un poco esto, por favor. Bueno, es un órgano consultivo, es decir, no es resolutivo. El Consejo traslada las inquietudes que emanan de la población hacia el consulado y del consulado hacia la población. Evidentemente, es un auxiliar del consulado, es un vaso comunicante con el consulado. Eh, Generalmente las cosas fluyen bien, pero hay veces bueno, que se crean situaciones incómodas y de conflicto. Eso depende de la actitud consular. En general, bien. Que no es vinculante, no es Fantástico. resolutivo. Hay que tener claro, la participación, la representación, mejor dicho, política de los españoles, es las elecciones a alcaldes
municipales, autonómicas y generales, que eligen Congreso y Senado. La participación al CRE no es política, ¿eh? Es un órgano consultivo. Muy importante porque tiene voz, el único que tenemos. Tendremos que estudiar si queremos cambiarlo o mejorarlo. Hay que mejorar muchas cosas. El reglamento no sirve, es muy ambiguo, no deja temas claros. El Consejo General también creo que hay un proyecto para reformarlo, pero es consultivo, no es participativo. Hay gente que lo confunde, hay gente que lo politiza de mala manera. Esto no se trata. Lo que hay que tener en Consejo de Residentes, según mi modesta opinión, es vocación de servicio. Después da lo mismo lo que pienses políticamente o socialmente. Es un órgano político porque es un órgano del Estado, institucional, pero, pero de tipo consultivo. ¿Quedó claro? Fantástico. A mí sí, yo espero que todos los que están conectados también, y a los que ven la grabación, pues también. Antes de que se me olvide, y si quieren estar informados en tiempo real, y felicito a la community o al community manager que lleve esa cuenta, felicidades por el manejo del Instagram de españolesenelmundo.rd. Muy buena calidad de imagen y de información que se va transmitiendo en esa cuenta para estar actualizado sobre, entre otras cosas, sobre este proceso electoral, pero evidentemente no solamente sobre eso, sino otras muchas cosas. Así que pueden buscar en Facebook una página que se llama Españoles en el Mundo RD y después en Instagram otra que se llama españolesenelmundo.rd. Yo les aconsejo mucho que sigan esa página porque hay que estar informados y ya que hay gente que está haciendo el esfuerzo de informar a los demás, pues lo mínimo es que uno también haga el esfuerzo de seguir las cuentas donde pueda haber ese tipo de información. Antes de irnos dice Nashla, ¿cómo es? Nashla Nicole Fernández que el tema de cédula ha quedado mucho que pensar. Me refiero al plástico de República Dominicana. Por lo menos ya están trabajando, pero demasiado tiempo con la cédula vencida. Bueno, me imagino que habrá gente con la cédula vencida. Por lo menos yo no estoy en esa tesitura, de momento. Eh, y llegamos a la parte final del episodio. Siempre cuando a mi invitado le pido, cuando llegamos a ese momento, que suelte como un mensaje final, una especie de exhortación, como ese mensaje reflexivo que a la gente le queda en la memoria. Así que, don Eduardo Paino, ha llegado el momento de esa exhortación. Del speech. Del speech, exacto, gracias, no me salía. Del speech. Bueno, yo nada, agradecerle a todo mi equipo, a toda la gente que nos ha apoyado, y lo que tengo que hacer es un llamamiento para constituir el CRE, para conseguir los 1.842 votos que van a hacer que haya un CRE como el que nunca ha habido en la República Dominicana. Un CRE muy participativo, muy abierto a la población, muy en comunicación con la sociedad y con los medios de comunicación, yendo a votar el domingo 10 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pues dicho queda, además, después voy a sacar un clip y lo voy a difundir también por redes para que la gente le quede clarísimo. Eduardo, profundamente agradecido del esfuerzo que has hecho, porque yo sé que a veces la tecnología como que no es muy agradable y tú has estado ahí como, ahora que nadie nos escucha, has estado como un campeón, o sea, ya tienes carácter de influencer. Te voy a decir Y una cosa, perdona, no estoy acostumbrado. Yo estas vainas me cogen así medio, soy más de otro tipo de comunicación, pero bueno, sí, gracias. sí. No, hombre, ya hemos superado un poco la época de la pasionaria de esos mítines en la Plaza de Toros, ya hemos No, evolucionado un no me poco. refiero no me refiero a cogerlo. He cogido los pitches en los astilleros, en el metal en Vigo. No, me refiero a televisión, radio. Lo de las computadoras, la verdad, es la primera vez que yo hago, o a segunda, no sé, que yo me expreso por este medio, pero me parece muy bien, es muy cómodo. Puedes estar en pantalón corto, en casa, puedes tener un vaso de agua al lado. Sí. Totalmente, totalmente. Nada, dice Vianney, felicitamos a Eduardo por llevar tanto tiempo el grito de lucha de la comunidad, también por tener la apertura a unirse a este grupo de soldados que hemos dado todo por la comunidad. Lo certifico, no estoy en el grupo de soldados, pero me imagino que sí, que está ahí dando el callo permanentemente. Y en fin, a los que os habéis conectado en vivo, pues pediros que difundáis esta emisión, la grabación de esta emisión, que la vais a encontrar en tiempo real en YouTube. La podéis difundir por los grupos de WhatsApp a cualquier español despistado que quizá no ha podido conectarse, enviarle la grabación. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo. Y a mí,
humildemente, que estoy intentando hacer estos podcasts desde mi óptica de trabajador social, pues si os ha gustado y pensáis que el contenido que voy haciendo pues es útil para los demás, pues os agradecería que os suscribierais. Como dicen los influencers de la edad del pavo, que activéis la campanita y mencionéis 3 docenas de amigos o algo así. Señores, Me un falta, fuertísimo... me Ah, falta dilo, decir dilo, algo, ¿eh? dilo, Darte dilo. las gracias, Laureano, por esta oportunidad. Por favor, el agradecido soy yo. Yo me lo he pasado divinamente. Pues no, pues Y, no. y confío que nos veamos en vivo y en directo el domingo por la ciudad capital y que el café no sea pixelado, que sea café de verdad. Será. Amén. Promesa electoral con testigos. Señores, un placerazo y como digo yo a mi gente, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Nos vemos en el consulado a votar. Nos vemos.